Siempre pensé que tenía la vida perfecta. Mi marido, Arthur, era un exitoso hombre de negocios. Juntos construimos su imperio desde cero. Empezó con una pequeña empresa y yo era su fiel retaguardia. Yo no era solo su esposa. Yo era su mano derecha. Su negocio no sobreviviría sin mí. Trabajé en acuerdos, ayudé con las finanzas y me ocupé del papeleo. Cuando perdió la esperanza, lo levanté. Cuando la empresa estaba al borde del fracaso, encontré una solución. Éramos un equipo. Al menos eso es lo que pensé. Las primeras grietas en una vida perfecta. Algo ha cambiado últimamente. Antes, Arthur siempre me llamaba durante el día para preguntarme cómo estaba. Y ahora su teléfono estaba siempre ocupado. Llegaba cada vez más tarde. Fue cada vez más excluido. Y aunque no quería admitirlo, algo no iba bien. Sus cambios. Me di cuenta de pequeñas cosas. Él solía mirarme con calidez. Y ahora su mirada se había vuelto fría. Solíamos cenar juntos. Y ahora estaba buscando excusas. Mucho trabajo, cariño, dijo sin siquiera mirarme. Su teléfono vibraba constantemente. No pude evitar notar que empezó a cuidarse más. Nuevo corte de pelo. Trajes nuevos y caros. Nuevo perfume. Antes no se había preocupado por esas cosas. Me pregunté, ¿por quién está cambiando así? Primera sospecha. Una noche, cuando se quedó dormido, le quité su teléfono. Nunca tuvo una contraseña antes. Y ahora lo era. Sentí que me enfriaba por dentro. ¿Por qué me esconde su teléfono? Por primera vez en mi vida, sentí miedo. Pero aún no sabía que este era el comienzo de mi peor pesadilla. Estaba acostado en la cama, mirando el techo oscuro. El sueño no llegó. Mi corazón latía más rápido de lo habitual, como advirtiéndome de algo terrible. El teléfono de Arthur estaba sobre la mesita de noche y no podía apartar los ojos de él. Sabía que no tenía derecho a hurgar entre sus pertenencias personales. Sabía que la confianza era la base del matrimonio. Pero también sabía que había cambiado. Y ahora tenía que descubrir por qué. Sospecha repentina. Al día siguiente decidí ir a comprobarlo. Él fue a ducharse y yo abrí su portátil. Sabía que estaba mal, pero mi cuerpo se movía solo. La pantalla se iluminó y apareció un correo electrónico abierto frente a mí. Comencé a mirar las cartas. Todo parecía normal hasta que me encontré con un correo electrónico con el asunto. Ya te extraño, mi amor. Apreté los dedos y sentí que la sangre abandonaba mi cara. Hice clic en la carta. Fue breve, pero cada palabra me atravesó como un cuchillo. Anoche fue inolvidable. Espero con ansias nuestro próximo encuentro. No me hagas esperar demasiado. No podía respirar. Mis ojos recorrieron la pantalla, tratando de encontrar algo que pudiera refutarlo. Pero no. Aquí todo era obvio. El momento que lo cambió todo. Oí que la puerta del baño se abría detrás de mí. Arthur entró en la habitación, secándose el cabello con una toalla. Cerré abruptamente mi computadora portátil. Él notó mi expresión y frunció el ceño. ¿Pasó algo? Su voz sonaba tranquila, como si nada hubiera pasado. No sabía cómo empezar. Miles de pensamientos se arremolinaban en mi cabeza, pero ninguno de ellos formaba una frase coherente. ¿Quién es ella? Finalmente exhalé. Su rostro se oscureció. ¿De qué estás hablando? Me levanté de la silla, tratando de controlarme. No finjas que no entiendes. Suspiró y arrojó la toalla sobre la silla. ¿Revisaste mis cosas? Su voz se volvió fría. No pude contener mi risa amarga. ¿Hablas en serio? ¿Eso es todo lo que puedes decir? Me miró con indiferencia. ¿Qué quieres oír? Sentí que la ira subía a mi pecho. Quiero la verdad. Dio un paso adelante y cruzó los brazos sobre el pecho. Bueno, ¿verdad? Inclinó la cabeza hacia un lado y sonrió con una sonrisa fría y sin emociones. Ya no eres nadie para mí. Ella es mi futuro. Esas palabras me destruyeron. Mi corazón pareció detenerse por un segundo, y luego comenzó a latir tan fuerte que me sentí mareado. Sabía que algo andaba mal entre nosotros, pero no estaba preparada para escucharlo. Estás bromeando, ¿verdad? Mi voz tembló. Él me miró con desprecio, como si yo no fuera su esposa, sino una persona más en su vida. Te estás haciendo viejo, dijo lentamente, y no quiero desperdiciar mi vida con una mujer que me hunde. Respiré profundamente,
como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Te ayudé a construir este negocio. ¿Así que lo qué? Su indiferencia me cortó más agudamente que cualquier cuchillo. Merezco una vida mejor, añadió, cogiendo su teléfono de la mesa. ¿Y yo? Mi voz se redujo a un susurro. Él ni siquiera se inmutó. Estarás bien. Eso fue lo último que dijo antes de salir de la habitación. Me quedé de pie, roto, destruido, vacío. Este hombre, a quien le di mi vida, mi amor, mi apoyo, acaba de decirme que ya no me necesitaba. Y lo peor es que ni siquiera lo dudó. No sabía cuánto tiempo pasó mientras permanecía allí, como petrificado. Mis manos temblaban. Mi corazón latía de manera desigual. Debería haber llorado. Tuve que caer de rodillas y sollozar de dolor. Pero en lugar de eso, caminé lentamente hacia el espejo y miré mi reflejo. Yo era una mujer que acababa de ser destruida. Pero también era una mujer que aún no había dicho su última palabra. Este no es el final. Esto es solo el comienzo. Las siguientes semanas transcurrieron como un borrón. No recordaba cómo pasaban los días. No podía recordar la última vez que comí o dormí adecuadamente. Todo lo que sabía era un hecho. Mi marido, la persona a la que le dediqué mi vida, me engañó y ni siquiera lo ocultó. Él actuó como si yo ya no existiera. Pero lo peor estaba aún por venir. Destrucción legal. Un día recibí una citación judicial. Divorcio. Él presentó los documentos primero. Y cuando vi sus exigencias, mis manos empezaron a temblar. Me privó de todo. Nuestra casa. Se quedó con él. Ahorros conjuntos. Ya los ha transferido a sus cuentas. Mi aportación a su negocio. Legalmente no tenía ningún significado. Todo fue diseñado para él. Y no recibí nada. Cuando fui a reunirme con él y sus abogados, esperaba que al menos mostrara una gota de humanidad. Pero su rostro estaba tan frío como el día que me dijo que yo no era nadie para él. Eso es injusto, dije sosteniendo los documentos en mis manos. Él se encogió de hombros. Esto es negocio. Sentí que todo dentro de mí hervía. Esto también era asunto mío. Su abogado se aclaró la garganta en voz baja y el propio Artur me miró burlonamente. ¿Lo es? No podía creer lo que estaba escuchando. He trabajado contigo desde el primer día. Se cruzó de brazos. Pero legalmente nunca fuiste parte de ello. Mis dedos se apretaron alrededor de la hoja de papel que sostenía en mis manos. ¿No te basta con eso? Ya te lo has llevado todo. Sus labios se estiraron en una sonrisa torcida. No te preocupes, te dejé algo. Apreté los dientes. ¿Así que lo qué? Se reclinó en su silla. Recuerdos. Estas palabras me atravesaron el corazón como un cuchillo. Sabía que esas palabras serían las que más dolerían. Él sabía que no podía simplemente borrar de mi vida todos esos años que pasamos juntos. Y lo disfrutó. Respiré profundamente, intentando contener las lágrimas. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Él fingió estar pensativo. Bueno, simplemente no quiero preocuparme por una mujer que ya no tiene nada propio. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Nunca tuve dinero propio porque trabajábamos juntos. Él asintió. Por eso no puedes acostumbrarte a vivir sin ellos. El golpe final. Después de la sesión judicial, me quedé afuera del edificio y lo vi subirse a su costoso automóvil. Ella estaba sentada a su lado. Su nueva novia. Joven, bella, segura de sí misma. Ella me sonrió, como diciendo, ahora es mío. Y ni siquiera miró en mi dirección. El coche arrancó sin problemas. Me quedé allí, vistiendo un abrigo barato que era lo único que me quedaba de mi vida pasada. Y lo entendí. Él no solo me echó de su casa, me echó de su propia vida. Me quedé sin nada, sin hogar, sin dinero, sin trabajo. La mujer que dejó atrás. No sabía cómo superar este día. Caminé por las calles, tratando de encontrar la respuesta a la pregunta. ¿Y ahora qué? Pero no hubo respuesta. Llegué al apartamento de mi amiga, donde me estaba quedando temporalmente después de mi divorcio. Me senté en el sofá, saqué mi teléfono de mi viejo bolso y abrí la aplicación bancaria. Quedaban algunos centavos en la cuenta. Solo pude permitirme tomar café durante unos días. Antes, podíamos viajar a cualquier parte del mundo y vivir en hoteles de lujo. Ahora ni siquiera sabía dónde viviría en una semana. Ya no existía en su mundo.
Pero aún no he dicho mi última palabra. Podría sentarme aquí y llorar. Podría haberse permitido derrumbarse, convertirse en una mujer miserable que maldice su destino. Pero yo no quería esto. Recordé mis propias palabras. He trabajado contigo desde el primer día. Y me di cuenta de lo más importante. Yo conocía este negocio mejor que él. Conocía todas sus conexiones, todas sus debilidades. Sabía cómo funcionaba todo. Y si Arthur pensó que yo seguiría siendo para siempre la mujer que él abandonó a su suerte, estaba terriblemente equivocado. Este no es el final. Este es solo el comienzo de mi juego. Sabía que después de este divorcio, mi antigua realidad había desaparecido. Ya no había restaurantes caros, ni viajes al extranjero, ni ropa de diseño. Ni siquiera tenía casa propia. Estaba viviendo en el apartamento de un amigo, tratando de descubrir cómo seguir adelante. Todas las mañanas me despertaba con un dolor opresivo en el pecho. Pero con cada día que pasaba, ese dolor comenzó a transformarse en algo más. Para enfurecerse. El deseo de venganza. Y antes de que eso sucediera, tuve que volverme más fuerte. Lucha por la supervivencia. Mi vida solía parecer fácil. Fui parte de un negocio exitoso, trabajando junto a mi esposo. Ahora tenía que empezar todo de nuevo. Empecé a buscar trabajo, pero rápidamente me di cuenta. No me estaban esperando en ningún lado. No tenía ninguna prueba documental de que formaba parte de la empresa de Arthur. Todos los contratos, todos los acuerdos importantes se redactaron en su nombre. Yo no era nadie. Intenté encontrar al menos algún tipo de vacante, pero en el mejor de los casos me ofrecieron el puesto de administrador o jefe de oficina. Mis habilidades y conocimientos resultaron inútiles para nadie. Pero yo sabía una cosa. Sabía cómo funcionaba su negocio. Conocía todos los procesos, todos los puntos débiles. Sabía cómo tomaba decisiones y qué errores cometía. Y fue esta información la que podría cambiarlo todo. Primera oportunidad. Una noche, mientras miraba las ofertas de trabajo en mi teléfono, mi amigo me dijo: ¿Qué pasa si intentas buscar un trabajo en el mismo campo? Lo pensé. ¿Trabaja en la misma industria donde trabajó Arthur? Esto significaba estar cerca de su negocio. Esto significaba tener acceso a información que pudiera necesitar. Exhalé y comencé a buscar otra estrategia. Ya no consideré trabajos de nivel inicial. Estaba buscando acceso a un negocio real. Y luego vi el anuncio. Una de las empresas que alguna vez fue socia de Arthur estaba buscando un gerente para el departamento de finanzas. Conocía este negocio. Sabía que no les gustaba a Arthur porque siempre actuaba con arrogancia. Y supe que tenía una oportunidad. Primer retorno a la actividad. Llegué a la entrevista con un traje sencillo. Ya no había cosas de marca, no podía permitirme el lujo de lucir como antes. Pero yo tenía confianza en mí mismo. Cuando me senté frente al gerente de la empresa, él me miró con atención. Eras la esposa de Arthur, ¿verdad? No me inmuté. Yo no era solo su esposa. Trabajé en su negocio tanto como él. Él levantó una ceja con escepticismo. Es extraño que esto no se mencione en ninguna parte. Apreté la mandíbula, porque todo estaba registrado para él. Pero conozco todos los procesos internos de su empresa. Conozco su estructura financiera, sus debilidades, sus problemas. El líder se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Puedes contarnos qué está pasando en su negocio? Asentí. No solo por decirlo. Puedo ayudarte a utilizar esto a tu favor. El interés apareció en su rostro. Me gusta tu enfoque. Una semana después, ya estaba trabajando en una nueva empresa. Y ahora tenía un arma. Sabía que el negocio de Arthur estaba empezando a tambalearse. Su nueva novia gastó el dinero como agua. Él no era un gerente talentoso, simplemente se aprovechó de mi ayuda para administrar todo. Y ahora su empresa estaba empezando a perder terreno. Y supe que mi oportunidad llegaría. Los primeros pasos hacia la venganza. Estaba mirando. He analizado. Estaba esperando. Y entonces escuché la noticia. El negocio de Arthur enfrenta serios problemas financieros. Y ahora su empresa necesita un inversor. Este era el momento que había estado esperando. Si todo sale como lo planeo, no voy a poder superar esta dura prueba. No me quedaré de pie. Le quitaré todo. Esta sería la venganza perfecta. Me senté en mi nueva oficina, revisando informes y análisis.
Ahora trabajaba en una empresa que una vez había sido uno de los socios clave de Artur. Y tuve acceso a toda la información necesaria. Sabía que el negocio de Artur estaba a punto de estallar. Antes, cuando estaba presente, ayudaba a corregir sus errores. Y ahora nadie lo hizo. Pensó que era un genio y que podía dirigir su propio negocio. Pero la verdad era diferente. Él siempre confió en mí. Y ahora su empresa se estaba derrumbando lentamente. Solo estaba esperando el momento adecuado. Su nueva novia es otro problema. Me enteré de que Artur estaba casado oficialmente. Se casó con la misma joven por la que me dejó. Vi su foto en revistas de negocios. Siempre sonriente, vistiendo ropa de diseño costosa. Y supe que ella no era solo su esposa. Ella era su mayor problema. A ella le encantaba el dinero. Le encantaban las cenas lujosas, las joyas y viajar en jets privados. Y ella no conocía límites. Obtuve acceso a los estados financieros de su empresa. Los gastos han aumentado significativamente en los últimos meses. Regalos caros, yates, ropa de diseño, todo esto se financió con cuentas corporativas. Sonreí. Su nueva esposa era exactamente lo que necesitaba. Ella estaba acelerando su caída. Pérdida de confianza en los socios. Uno de mis nuevos colegas me preguntó durante el almuerzo. «Trabajaste con Artur, ¿verdad? ¿Qué opinas de su empresa ahora?» Tomé un sorbo de café y respondí con la mayor calma posible. Creo que está cometiendo graves errores. Por ejemplo, dejé la taza y sonreí. Cambió su estilo de gestión. Siempre fue un buen manipulador, pero nunca fue un estratega. El colega se inclinó más cerca. Para ser honesto, mucha gente ahora está pensando en dejar sus proyectos. ¿Por qué? Gasta demasiado. Su esposa constantemente organiza fiestas costosas, compra casas, joyas. Me mordí el labio para no reírme. Artur pierde el control. Y eso era exactamente lo que necesitaba. El comienzo del gran juego. Sabía que si quería destruir completamente su negocio, tenía que proceder con cuidado. No podía simplemente atacarlo. Tuve que minar su confianza desde dentro. Comencé a trabajar con inversores que estaban considerando invertir en su negocio. En cada reunión planteé con cautela la cuestión de su inestabilidad. Toma decisiones muy arriesgadas. Te aconsejo que mires más de cerca sus estados financieros. Su nueva esposa tiene un gran impacto en sus gastos. No lo dije directamente. Solo estaba insinuando. Pero eso fue suficiente. Los inversores empezaron a dudar. Y yo sabía que Artur pronto se encontraría en verdaderos problemas. Él cava un hoyo para sí mismo. Un día, mientras estaba sentado en la oficina, recibí un mensaje de un amigo. ¿Has oído la noticia? Artur está buscando inversores. Tienes serios problemas. Me recliné en la silla. Su empresa estaba al borde de la crisis. Perdió a algunos de sus clientes. Su esposa continuó gastando dinero sin pensar en las consecuencias. Estaba desesperado. Y fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso. Me reuní con uno de los potenciales inversores y le dije: si quieres invertir en este negocio, deberías pensar en cambiar la gestión. Se inclinó hacia adelante. ¿Tienes alguna sugerencia? Sonreí. Sí. Sabía que pronto este negocio sería mío. Sabía que él mismo me haría su dueño. Y cuando eso sucede, lo destruiré por completo. Vi cómo el negocio de Artur se derrumbaba ante sus ojos. Su nueva esposa siguió despilfarrando dinero, sus socios le dieron la espalda y los inversores dudaban en invertir en una empresa que se hundía en el abismo. Estaba esperando el momento perfecto. Y este momento llegó antes de lo esperado. Crisis financiera. Un día, durante el almuerzo, mi colega dijo casualmente: ¿oíste que Artur perdió otro gran cliente? Levanté la vista de mi taza de café. Ah, ¿de verdad? Sí, dijeron que ya no confían en él. Está en un completo caos financiero. Apenas pude contener una sonrisa. Artur no podría dirigir la empresa sin mí. Yo era quien manejaba los contratos. Yo era quien lidiaba con las crisis. Y ahora estaba solo. Y todo lo destruía con sus propias manos. Su pánico. Unos días después, escuché otra noticia de mis amigos. Artur está buscando un inversor que pueda salvar su empresa. Esto significaba solo una cosa. Admitió oficialmente que lo estaba perdiendo todo. Su orgullo ya no importaba. Necesitaba dinero. Y fue aquí donde hice mi movimiento.
Negociaciones. Me reuní con uno de los grandes inversores que dudaba en invertir en el negocio de Artur. Estoy considerando su compañía, pero hay riesgos, dijo mientras estábamos sentados en una oficina privada en el restaurante. Asentí. Los riesgos son enormes. ¿Qué crees que pasará con su empresa dentro de un año? Hice una pausa y respondí lentamente. Si él sigue como gerente, la empresa se hundirá. Pensó por un momento. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿quién puede gestionar mejor este negocio? Lo miré directamente a los ojos y respondí sin dudar. A mí. Se hizo el silencio. ¿Tú? Sí. Le expliqué que conocía este negocio mejor que el propio Artur. Lo creé desde cero, construí su reputación. Si inviertes dinero pero pones a Artur al mando, simplemente lo perderás todo. ¿Y si te ponemos? Sonreí. Entonces obtendrás ganancias. Pensó por un momento. Y luego dijo. Me gusta tu estilo. Últimos pasos. Los inversores comenzaron a negociar para comprar la empresa de Artur. Todavía no sabía quién estaba detrás de ello. Estaba demasiado ocupado salvando su matrimonio. Su esposa ya no parecía tan feliz. Estaba harta de que el dinero desapareciera. Ella quería una vida de lujo, no de deudas. Y justo cuando la situación se volvió crítica para Artur, hice mi movimiento final. Me convierto en su nuevo propietario. Unos días después, los inversores anunciaron. La empresa de Artur será vendida. Pero el nombre del nuevo propietario aún no ha sido revelado. Me imaginé a Artur revisando nerviosamente los documentos, tratando de averiguar quién lo estaba comprando. Pensó que era uno de los grandes jugadores en el mercado. Pero él no tenía idea de que era yo. Y cuando descubre la verdad, este será el momento más dulce de mi vida. Sabía que este día llegaría. Sabía que tarde o temprano lo perdería todo. Pero nunca imaginé que sucedería tan rápido. Su última esperanza. Artur aún no sabía quién estaba comprando su empresa. Pero sabía que no tenía elección. Se reunió con banqueros, inversores, intentó convencer a alguien para que invirtiera dinero, pero todos lo rechazaron. Su reputación quedó destruida. Incluso se volvió hacia su esposa. Tenemos que apretarnos el cinturón, le dijo una noche. Ella simplemente levantó una ceja. ¿Estás bromeando? Reduciremos costes temporalmente y luego todo mejorará. Su mirada se volvió fría. No me inscribí para esto. Estas son solo dificultades temporales. Tomó su teléfono, abrió Instagram y dijo sin emoción. No voy a ser la esposa de un arruinado. Su esposa lo está abandonando. Ella empacó sus cosas esa misma noche. Él trató de detenerla. Cariño, no seas tonta. Lo hice todo por ti. Ella ni siquiera lo miró. ¿Sabes cuál es tu problema, Artur? Apretó los puños. ¿En qué? Ella cerró la cremallera de su maleta y lo miró con frialdad. ¿Pensaste que te amaba? Se quedó congelado. ¿Qué? Ella suspiró, como si fuera demasiado perezosa incluso para explicarlo. Para mí solo eras una billetera. Dejaste de ser rico. Dejaste de ser interesante para mí. Él dio un paso hacia ella, pero ella levantó la mano. No hay necesidad de escenas. Ya encontré a alguien, más prometedor. Y con estas palabras salió por la puerta, dejándolo completamente solo. Su mundo se derrumbó. Se quedó sin esposa, sin amigos, sin dinero. Sus cuentas están congeladas. Su propiedad está hipotecada. Sus coches fueron vendidos para cubrir sus deudas. Y lo más importante, su empresa ya no le pertenecía. Pero aún no sabía quién lo compró. Y eso es lo que más estaba esperando. Última reunión. Al día siguiente, acudió a la reunión final, donde se anunciaría oficialmente el nuevo propietario. Estaba sentado en una mesa grande en la sala de conferencias. Aún no me han anunciado. Artur parecía devastado. Vi que no había dormido durante varias noches. Esperaba desesperadamente que el nuevo propietario le dejara algo. Sus manos temblaban mientras bebía el agua. Él no sabía lo que le esperaba. Su peor miedo. El abogado jefe se puso de pie y dijo: Gracias a todos por estar aquí. Hoy estamos transfiriendo oficialmente la empresa a un nuevo propietario. Artur lo miró fijamente. Apenas pude contener una sonrisa. El abogado continuó. Presentamos al nuevo propietario. Hizo una pausa y luego dijo: Sofía. Un silencio de muerte reinaba en la habitación. Me levanté lentamente.
Arthur se quedó helado. Su rostro estaba mortalmente pálido. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Esto es imposible. Su voz tembló. Lo miré con calma y le dije: Hola, Arturo. Su humillación. Agarró los documentos como si esperara que fuera una broma. ¿Esto es algún tipo de error? El abogado respondió seriamente: No, es oficial. Tu empresa le pertenece a ella. Él me miró con expresión de horror. ¿Es esta tu venganza? Levanté una ceja. Oh, no. Esto es negocio. Sus ojos se llenaron de pánico. Pero. Intentó decir algo, pero no había palabras. Di unos pasos hacia él y le di el golpe final. ¿Recuerdas cuando me dijiste que no era nadie? Él no respondió. ¿Recuerdas cuando dijiste que no tenía dinero propio? Él bajó la cabeza. Me incliné más cerca y susurré: Y ahora no tienes nada. El final de su historia. Arthur salió del salón devastado. Observé cómo él, el mismo hombre que una vez me había humillado, ahora parecía como si lo hubieran arrojado a la calle. Realmente se quedó sin nada. Lo vi sentarse en un banco cerca del edificio, cubrirse la cara con las manos y simplemente sentarse allí, sin saber qué hacer a continuación. Y yo sabía. Él perdió. Yo gané. Observé a Arthur, que estaba sentado en un banco cerca del edificio donde acababa de perderlo todo. Ya no era el hombre engreído que una vez me había humillado. Él fue destruido. Sus hombros se hundieron, su mirada estaba vacía y sus manos temblaban por la sorpresa. Pero eso fue solo el comienzo de su humillación. Aún no se ha dado cuenta de todas las consecuencias. Esperanza última. Después de unos minutos, levantó la cabeza bruscamente, como si de repente se hubiera dado cuenta de algo importante. Conocía esa expresión. Estaba buscando una salida. No quería creer que había perdido. Él está acostumbrado a ser el que manda, el que tiene el control de la situación. Y ahora estaba tratando de descubrir cómo arreglarlo todo. Lo vi agarrar el teléfono y empezar a llamar a alguien. Probablemente estaba llamando a sus antiguos socios. Todavía no comprendía que nadie vendría en su ayuda. Puerta cerrada. Al día siguiente recibí un mensaje de la secretaria. Arthur ha venido a la oficina principal. Insiste en una reunión. Sonreí. Estaba esperando este momento. Le dije: invítalo a la sala de conferencias, pero déjalo esperar 20 minutos. Quería que sintiera que ya no tenía control sobre nada. Cuando entré en la sala, él ya estaba sentado allí, retorciéndose las manos nerviosamente. Cuando me vio, la ira apareció en sus ojos. Todo esto era tu plan, ¿verdad? Caminé lentamente hacia la mesa y me senté frente a ella. ¿Qué exactamente? Todo esto. El hecho de que trabajaras en una empresa de la competencia. El hecho de que convencieras a los inversores para que compraran mi empresa. Asentí. Sí. Apretó los puños. ¿Fue esta tu venganza? Me crucé de brazos. No, Arturo. Era un negocio. Vi que apretaba la mandíbula. Odiaba oír sus propias palabras dichas en su contra. No pueden echarme de la empresa. Levanté una ceja. Ahora soy su dueño. Exhaló, intentando contener su ira. Bueno, hablemos en serio. Fingí estar interesado. Estoy escuchando. Dame una posición. Parpadeé. ¡Qué giro tan interesante! Conozco esta empresa mejor que nadie. Yo lo fundé. Me incliné hacia adelante y le dije lo más doloroso. La perdiste. Sus manos se apretaron en puños. Esto es injusto. ¿Injusto? Me recliné en la silla. ¿Hablas en serio? Él se quedó en silencio. Recordemos cómo me dejaste sin nada. Él miró hacia otro lado. Continué. ¿Recuerdas tus palabras? Nunca has tenido dinero propio, así que no estás acostumbrado a vivir sin él. Su rostro se iluminó con ira y humillación. Me levanté lentamente y me acerqué a él. Y ahora no tienes nada. Sus ojos estaban llenos de ira impotente. Puedo ser útil a la empresa. Intentó contenerse. Tú. Sonreí burlonamente. ¿Qué? ¿Puedo ayudar? Me incliné más cerca y susurré. Nadie te necesita aquí. Apretó los puños, pero no pudo decir nada. Él mismo me destruyó. Y ahora le hice lo mismo. El final de su carrera. Al día siguiente firmé la orden. Arthur es despedido oficialmente de la empresa. Ya no existía en esa zona.
Se convirtió en nadie. Sus conexiones ya no funcionaban. Su dinero había desaparecido. Y lo más importante, ahora sabía. Yo gané. Después de firmar su liberación, Artur desapareció. No lo he visto desde hace semanas. Pero yo sabía que él estaba ahí, en algún lugar, tratando de descubrir cómo salir de la situación. Está acostumbrado a controlarlo todo. Está acostumbrado a que la gente lo respete, a que tenga poder. Y ahora no era nadie. Y sabía que no duraría mucho antes de hacer un último intento por salvarse. Primeros mensajes. Una noche abrí mi teléfono y vi su nombre en la bandeja de entrada. Sofía, vamos a hablar. Sonreí. Unos minutos después, otro mensaje. Sé que estás enojado conmigo, pero dame la oportunidad de explicarte todo. No respondí. Esperé a ver cuánto tiempo le tomaría pasar a la solicitud real. Y no se equivocó. Estoy en problemas, Sofía. Necesito tu ayuda. Aquí lo tienes. Colgué el teléfono sin contestar. Quería que esperara, para que él sintiera la misma humillación que yo sentí después del divorcio. Visita inesperada. Unos días después, regresé a casa tarde por la noche. Cuando me acerqué a la entrada de la casa, lo vi. Artur estaba de pie junto a la puerta y no se parecía en nada a lo que recordaba. Su costoso traje estaba arrugado. Sus ojos estaban cansados y vacíos. Perdió todo su brillo. Me detuve y crucé los brazos. ¿Qué estás haciendo aquí? Él dio un paso hacia mí, pero yo no retrocedí. Sofía, por favor. Su voz era tranquila y quebrada. Lo miré a la cara, tratando de ver en él al hombre seguro que una vez conocí. Él ya no estaba allí. No tenemos nada que hablar, dije fríamente. Tragó saliva nerviosamente. Sé que cometí un error. Sonreí. ¿Cuál exactamente? Él se quedó en silencio. Me dejó por otra. ¿Te lo llevaste todo? Me humilló. Él bajó la cabeza. Pensé que te ibas a romper. Di un paso adelante. Pero no me derrumbé. Levantó la cabeza y vi desesperación en sus ojos. Dame una oportunidad. Levanté una ceja burlonamente. ¿Para qué? Estoy listo para empezar desde cero. Puedo trabajar. Me reí. ¿Quieres que te contrate? Su mandíbula se tensó. Sabía que sonaba patético. Conozco esta empresa. Me detuve frente a la puerta y me volví hacia él. Olvidaste un detalle. Se puso tenso otra vez. ¿Qué detalle? Pronuncié lentamente cada palabra. No tienes lugar aquí. Su cara se puso blanca. Él entendió que esto era definitivo. Ya no podía manipularme más. Ya no tenía poder. Pasé junto a él. Abrí la puerta y antes de entrar le dije: «Ahora estás solo». Tal como estaba después del divorcio. Y con estas palabras le cerró la puerta en las narices. Su humillación final. A la mañana siguiente abrí las noticias. Uno de los periodistas escribió un artículo. El ex empresario Artur perdió todo: su esposa, su negocio y su dinero. ¿Qué salió mal? Miré atentamente la foto tomada por los paparazzi. Estaba sentado en un banco del parque, solo, con la mirada perdida. Ya no era la persona que imaginaba ser. Dejé el teléfono y levanté la cabeza. El sol brillaba intensamente. Sabía que hoy era un nuevo día. Y a diferencia de él, nunca miré atrás. Estaba sentado en mi nueva oficina. Enormes ventanales panorámicos me abrieron una vista de la ciudad que ahora podía llamar mía. Esta oficina una vez le perteneció. Ahora este era mi lugar. Me recliné en mi silla, sosteniendo una taza de café en mis manos. Podría permitirme descansar. Logré lo que parecía imposible. No solo sobreviví al divorcio y a la traición. Me levanté del punto más bajo de mi vida y llegué a la cima. Y ahora yo estaba en el lado donde él había estado antes. Y él. Ahora él está donde yo estuve una vez. Ecos del pasado. Tomé nuevamente mi teléfono y revisé las noticias. Todas las publicaciones de negocios escribieron sobre mí. Bocadillo de diálogo, la principal sensación del año. Una mujer a la que su exmarido dejó sin nada ahora se convierte en propietaria de su empresa. Bocadillo de diálogo, Artur se declaró en quiebra. Su esposa lo abandonó y su ex esposa ahora controla todo lo que una vez le perteneció. Bocadillo de diálogo, el destino contraatacó. El hombre que creía tenerlo todo ahora se quedó sin nada. Me quedé mirando esos titulares y algo dentro de mí finalmente se soltó. Ya no me sentía enojado. No sentí ningún odio.
Fue solo un placer. Finalmente me demostré a mí mismo. Nunca he sido débil. Nunca he sido un perdedor. Yo fui quien ganó. Última reunión. Estaba a punto de irme a casa cuando la secretaria llamó a la puerta. Tenemos un visitante inesperado. Levanté una ceja. ¿OMS? Ella se encogió de hombros. No está en la lista, pero es tu ex marido. Contuve la respiración por un segundo. Sabía que sucedería tarde o temprano. No podía simplemente desaparecer. Necesitaba volver a verme. Asentí lentamente. Déjalo entrar. Unos minutos después la puerta se abrió y él entró. Apenas lo reconocí. Su traje, una vez perfecto, ahora parecía arrugado. Su rostro, siempre bien cuidado, ahora mostraba huellas de la falta de sueño y el estrés. Sus ojos ya no brillaban con confianza en sí mismo. Parecía roto. Se sentó frente a mí, en silencio. Hubo silencio en la habitación durante unos segundos. Lo lograste de verdad, dijo finalmente, mirándome a los ojos. Su voz sonaba tranquila, como si todavía no pudiera creer lo que había sucedido. Respondí con calma. Sí. Suspiró nervioso y miró hacia otro lado. No esperaba esto de ti. Sonreí. ¿Por qué nunca me conociste? Sus dedos temblaban y se agarró la cabeza. Cometí errores, Sofía. Me recliné en mi silla, con los brazos cruzados. ¿En realidad? ¿Y qué son? Él me miró con ojos llenos de compasión. Eso es todo. Hice una pausa. Ya no importa. Él inclinó la cabeza. ¿Me odias? Lo pensé. Anteriormente, sí. Quería verlo humillado, destruido, quería que sintiera el mismo dolor que yo sentía. Pero ahora estaba por encima de eso. No, Arturo. Acabo de olvidarte. Su rostro se contorsionó de dolor. Para él, esas fueron las peores palabras. Porque el odio significa que todavía sientes. Y el olvido significa que una persona ha dejado de existir. Se puso de pie, suspirando profundamente. ¿Y ahora qué? Me levanté lentamente, lo miré directamente a los ojos y le dije: ¿Ahora te vas? Abrió la boca como para decir algo, pero luego simplemente asintió. Y se fue. Para siempre. Nueva realidad. Me quedé junto a la ventana, viéndolo desaparecer entre la multitud. Él una vez fue el centro de mi mundo. Pero más que eso, era solo un recuerdo. Me di la vuelta, recogí mi bolso y salí de la oficina. Una nueva vida me esperaba. Y esta vez fue solo mía.